Vamos. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este webinar dictado justamente por la doctora Beatriz Franciscovich Ingunza, que nos va a tratar sobre el tema del derecho de los animales. En primer lugar, agradecerles a todos por su asistencia, a nombre de nuestra decana, la doctora Delia Muñoz Muñoz, la cual también le da la cordial bienvenida a la doctora Franciscovich y a toda la comunidad académica que se encuentra presente. El día de hoy nos encontramos reunidos para la ponencia sobre la regulación de los animales domésticos en la legislación peruana, dictado por la doctora Beatriz Franciscovich Ingunza, quien es abogada por la Universidad de San Martín de Porres, con una maestría en Derecho Civil, también por dicha casa de estudio, y doctorando en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y es árbitro, es conciliadora, es docente de la UNIFE, de la Universidad Científica del Sur, y también del examen. Doctora Franciscovich también es especialista en Derecho Animal y tiene libros y artículos sobre la materia. Doctora Franciscovich, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenida a la Facultad de Derecho y Ciencia Política Javier Pérez de Cuellar de la Universidad Nobel Wiener. ¿Cómo le va, doctora Franciscovich? Buenas noches, Ítalo. Muchísimas gracias por la invitación a la decana, a la doctora Adelia Muñoz, y también a tu persona, Ítalo Félix. En verdad, muy agradecida por la invitación, y me comenta que es la primera vez que van a dictar de esta temática en la universidad. Doctora, para que pueda comenzar su exposición. Perfecto. Buenas noches, perdón. El día de hoy vamos a tratar de la temática, la regulación de los animales domésticos en el Perú. Y entonces vamos a ver un poquito la exposición. Voy a tratar de hablar un poco despacio y introducirlos un poquito a la temática. Vamos a explicar, por ejemplo, las clases de animales o qué se entiende por la expresión animal, desde cuándo surge este interés por la temática animal, conocer la legislación algo comparada nacional y después la situación de los animales aquí en el Perú. Para empezar, quiero señalar que el término animal abarca pues a 7 millones de especies de animales. ¿Sí? Entonces, cuando se refiere a derecho animal o temática animal o la causa animal, nos estamos refiriendo a un sinnúmero de especies y clases de animales. Y Doctora, entonces, disculpe, como se ve muy pequeño, tal vez si lo puede colocar en modo presentación para poder verlo en grande. ahí Abajo tiene justamente una opción para colocarlo en pantalla completa. se ve. Sí se ve, pero se ve un poco pequeño algunas letras. Ah, que no, de ahora voy a pasar, no te preocupes. Quería ver la foto acá, Perfecto. ahora paso otra. Listo, gracias. Ok, muy bien, mil gracias. Entonces, la temática animal efectivamente pues abarca a un sinnúmero de clases de animales, ¿sí? Abarca a 7 millones de especies de animales. Cuando se hace referencia al término animal, hay que distinguir que hay animales, pues, animales invertebrados, ¿sí? Animales vertebrados, y ahí podríamos encontrar los animales silvestres, a los animales domésticos y a los animales de compañía. Entonces, para empezar la temática, distingamos a los invertebrados, que es la clasificación tradicional de los animales, son aquellos que no tienen esqueleto o hueso. Los animales vertebrados, que ahí ubicamos a los reptiles, aves, mamíferos, anfibios y toda clase de peces. Dentro de los vertebrados vamos a ubicar a los animales domésticos. Y ahí pueden ver en la figura cuáles son animales domésticos. El conejo, el cerdo, la vaca, el caballo, la gallina, el pato. Y dentro de los animales domésticos están también el perro y el gato, ¿sí? Que específicamente son animales de compañía. Y entonces podemos entender que todo animal de compañía, que son aquellos que el ser humano convive con ellos, los tiene bajo su cobijo, los alimenta
y les tiende un gran afecto y ya están formando parte integrante de familias. ¿Sí? En principio, perros y gatos, o puede ser cualquier otro animal que el ser humano no lo va a consumir y el ser humano le tiene un gran afecto y responsabilidad. Todo animal de compañía es doméstico, efectivamente, pero no todo doméstico es de compañía. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre domésticos y de compañía? Aquí hay un cuadro, pero les voy a explicar. La línea divisoria entre los animales domésticos y de compañía está que los animales domésticos también viven con el ser humano los alimenta, les da cobijo, pero de esos animales sí se obtiene un beneficio económico, alguna utilidad. Y entonces, estos son domesticados por el ser humano, pero para obtener de ellos algún beneficio. Y entonces tenemos que entender que doméstico, veíamos, es la vaca y se los alimenta, cuida, cobija para obtener de ellos algún producto como la leche y producir el queso y todo lo que nos produce los animales. El pato, la gallina, ¿sí? La diferencia está entonces en que con los animales de compañía no deberíamos tener o buscar algún beneficio económico. Los animales de compañía, como su nombre los dice, nos producen o nos generan compañía, nos sirven de acompañamiento al ser humano, ¿sí? Y no deberíamos obtener de ellos ningún beneficio, y de hecho nadie los consume, ¿sí? Dentro de esta categoría de animales de compañía también están los perros guías, que sirven para las personas con discapacidad visual. Entendiendo esta diferencia, ¿sí? Cuando alguien diga, yo protejo a los animales, tenemos que distinguir a qué clase o tipo de animales, ¿sí? Lo que es cierto es que muchas personas, y ha crecido la importancia, dedicación para los animales de compañía. Sí, ha crecido la tenencia responsable de animales de compañía, por más que veamos que hay mucho abandono en nuestro país y hay sobrepoblación canina y felina, sí ha crecido y muchas familias, personas, parejas, personas solteras están decidiendo tener animales de compañía, ¿sí? O todos los hogares tienen un animal de compañía que no nos debe proporcionar beneficio económico ni utilidad. Solamente ellos, en verdad, los animales de compañía, transmiten sentimientos de afecto. Ellos dependen de nosotros, ¿sí? El cuidador de un animal de compañía, porque tampoco ya se habla de tenedor o tenencia, para no hablar de propiedad. Los animales de compañía merecen protección, respeto de los seres humanos y una dedicación exclusiva. Sin embargo, después voy a hablar qué dice nuestra ley. Pero la importancia de los animales en general, ha surgido en años anteriores. La temática animal en Europa ya se venía desarrollando hace buen tiempo. Y solamente para conocimiento que ya desde el año 1924 existía esta Oficina Mundial de Sanidad Animal, pero ojo, ¿sí? Esta oficina, que actualmente se llama la OMSA o se le conoce como la OMSA, queda en Francia, pero esta oficina surge en esa época, 1924, con la finalidad que exista cuidado a los animales, pero no pensando en los animales, pensando más en el ser humano, ¿sí? Que se les cuide bien, que exista bienestar animal, sanidad animal, pero también pensando en las enfermedades que los animales pueden transmitir a los humanos, ¿sí? Por eso se llama, dictan normas relativas a la zoonosis. Es una enfermedad que los animales pueden transmitir al ser humano. Esa entidad surge, Perú es parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal, pero no es proteger a los animales, sino por lo menos se le dedica atención
para que se establezcan reglas de protección, bienestar para su consumo. No se prohíbe su consumo. Posteriormente, en Europa, ¿sí? Ya existían también convenios, tratados respecto a la protección de los animales. ¿Sí? Voy a pasar esto. Recién, el 1 de diciembre del año 2009, cuando entró en vigencia el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, después de varias modificaciones, el artículo 13, ¿sí? Y este es el inicio, digamos, de la tendencia y del derecho animal, de la temática animal. El artículo 13 señala, pues, que todos los estados integrantes de la Unión Europea, cuando se establezcan reglas para relacionado con los animales, se tenga que tener en cuenta el bienestar de estos, el bienestar, ¿sí? El bienestar que significa que se les cuide, se los alimente, no se les deje abandonados, que no prohíbe el consumo. El bienestar animal lo que busca es proteger a los animales para que no sean maltratados, digamos. Y también se señala por primera vez, de manera expresa, por primera vez se señala que los animales son seres sensibles, ¿sí? Respetando, se dice, los estados de la Unión Europea, respetando, sin embargo, normas legales o costumbres, ritos religiosos, ¿sí? Sin embargo, se les sigue permitiendo algunos ritos religiosos, algunas situaciones, pero se da un reconocimiento expreso de lo que los animales son seres sensibles. ¿Por qué digo reconocimiento expreso? Porque esto no es una novedad, ¿sí? Todos sabemos desde el colegio y están inscritos en libros de zoología y biología que todos los animales, ¿sí? Que son seres vivos, todos los animales sienten, todos los animales perciben el dolor del que huyen, todos los animales son perceptibles a la sensibilidad. Por eso huyen cuando le hacen daño, todos los animales se escapan, se refugian. Sin embargo, esto es el hito porque por primera vez se deja sentado expresamente que los animales son seres sensibles. Pero ya está descubierto también que hasta los invertebrados o algunos invertebrados también sienten. Entonces, los animales son seres vivos que sienten el dolor, son seres sentientes o sintientes, se les dice, y sensibles. ¿Sí? Distinto a sentimientos, ¿ya? Sino que sensibles al dolor, sensibles a cualquier acción externa y ellos tienen nervios, ellos reaccionan. Todos los animales en general. Y aquí hay unos conceptos que efectivamente son libros de biología de 1854, en la que se señala, científicos, que todos los animales perciben el dolor. Ninguna parte de los animales es insensible para ellos, ¿sí? Y también últimamente existen investigaciones científicas que todos los animales tienen una base neurológica, ¿sí? Doctora, disculpe, se ha quedado en la lámina 3 que dice invertebrados, vertebrados domésticos y de compañía. ¿No está pasando? No, no está pasando. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? A ver, gracias por avisarme. Como tengo la pantalla compartida, voy a usar voy a usar solamente una cámara, ¿ya? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, se ve antecedentes. Ya, eso, pensé que me estaban siguiendo. Muchas gracias. ¿Y dónde está aquí? ¿Dónde está acá para seguir? Qué raro, no me sale el Word que yo uso. Ah, ya, sí voy a seguir, ¿ya? Ok, para regresar un poquito y ubicarnos entonces. Muchas gracias por avisarme. Ya, lo que pasa es que la cámara la tengo en otro lado, ¿ya? Pero no, no. Ok, decíamos que, rapidito, los animales son invertebrados, vertebrados, domésticos. Después pasaba esta PPT en la que decía que cuáles son las diferencias
Ya se ve, ¿no, Ítalo? Sí, sí se ve. ¿Cuáles son las diferencias entre los animales domésticos y animales de compañía? Espero que haya quedado claro, si no en las preguntas voy a responder. Después veíamos los antecedentes de la importancia o dedicación a los animales. Señalaba que Europa, en el Tratado de Unificación de la Unión Europea, señalaba que los animales son seres sensibles, que esto no era ninguna novedad, porque ya desde la antigüedad, sí, mediante estos, por ejemplo, mediante estos libros o citas que he consignado ahí, ya se señalaba que todos los animales perciben, son sensibles, tienen sistema neurológico. Y también es importante señalar que se señala que existe una Declaración Universal de los Animales, una declaración, el tratado, o existe la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Y esto no es tan cierto, ¿ya? Porque sí existe, porque fue creada por una asociación de animalistas que alquiló en la UNESCO una sala para ahí hacer una declaración, pero esta declaración supuestamente no es un tratado, no ha sido ratificado por el Perú, no existe. La UNESCO como la OEA no se dedican a estos temas. Esa declaración no es eficaz vinculante para ninguno de los países. ¿Sí? La Declaración Universal, y eso está corroborado por el TC, que el Tribunal Constitucional emitió, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí? Solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores un informe para que verifique si existe o no existe ese tratado. Y ese tratado o esa declaración no existen, ¿ya? La Declaración Universal de los Derechos de los Animales ha sido declarada por una asociación de animales, de animalistas. Esta temática animal está variando en el mundo y ha cambiado un poco, por lo menos en estas constituciones, en el derecho comparado, señalan de manera general la protección a los animales, ¿sí? La protección a los animales. Nada más que por lo menos hayan leyes, normas jurídicas que se les intente proteger. Esto no significa que tengan sus derechos, que tengan obligaciones, solamente por lo menos estos países en su constitución sí señala de alguna manera el bienestar de los animales o la protección. La constitución peruana, por ejemplo, nuestra constitución actual, de manera general señala que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica. No señala específicamente nada respecto a los animales, pero al señalar esto de la diversidad biológica, se entienden que es todos los seres que forman parte del planeta o toda calidad de vida. En el derecho comparado también les comento que los animales para el derecho, todos los animales, han sido y siguen siendo considerados como bienes muebles, ¿sí? Por su capacidad de moverse, por su capacidad de trasladarse de un lugar a otro. Imagínense, son seres sensibles, pero son bienes muebles. Y entonces ya ha existido o existen modificaciones en algunos ordenamientos jurídicos civiles que textualmente por lo menos se señala que los animales no son cosas. Miren ya, en estos países, empezamos por Austria en 1988 y la última modificación ha sido el Código Civil de España, ¿sí? El 2019. Textualmente se señala en sus ordenamientos jurídicos civiles que los animales no son cosas, pero no nos dicen qué categoría tienen. Pero sin embargo, dicen, ahí están los ordenamientos, vamos a ver por ejemplo, sin embargo dice, los animales no son cosas, pero las disposiciones referidas a las cosas se aplican a los animales en caso de no existir una previsión diferente. Y entonces, ¿en qué quedamos?
No son cosas, pero si no hay una ley específica, se les sigue aplicando la ley de las cosas. Por lo menos algo ha cambiado, por lo menos en cada ordenamiento jurídico. Alemania también establece lo mismo. Nueva Zelanda se señala que los animales son seres sintientes. República Checa también ha modificado, los animales no son cosas, no son objetos, son seres, animales vivos. Francia, el Código Civil Español 2016, y estas modificaciones. Y entonces se está cambiando, como le digo, la temática animal, porque también a nivel mundial se ha prohibido en estos países la prohibición de industrias peleteras, es decir, que no se permita la producción de pieles, granja de animales, que el ser humano pueda obtener pieles. En estos países está prohibido la industria de pieles de animales. Algo está cambiando, ¿no? Por lo menos protegerlos, no tratarlos de manera indiferente. También se está prohibiendo, Perú es parte de esta prohibición, el uso de la industria circense, es decir, que los animales ya no estén en determinados circos, ¿no? Que se les maltrataba y se les hacía sufrir. También existe o está creciendo esta prohibición de la industria de cosméticos, porque ustedes saben que muchos cosméticos o productos de limpieza son practicados en conejos o en los ojos de animales para probar los efectos que tengan esos productos. ¿Sí? También algunos países están prohibiendo el uso de la industria de cosméticos. Y entonces la pregunta es, ¿realmente todos los animales son bienes muebles? Si los animales son bienes muebles o se les trata o se les regula por la ley de cosas, el ser humano puede hacer con ellos lo que quiera. Y efectivamente es lo que sucede con otros animales que no sean los de compañía. El ser humano ejerce en todos los animales los atributos de usar, ¿sí? De aprovecharse económicamente de los animales, dispone de los animales, los abandona y de hecho que también consume determinados animales. Realmente los animales, todos los animales, son objetos inanimados e inertes. Y entonces, por otro extremo, de manera general voy a tratar ese tema, de manera general, también existen posturas, porque han surgido posturas, si es que los animales pueden ser o no sujetos de derecho. Entonces ya estamos viendo dos aspectos, ¿no? Los animales para el mundo en general son cosas o bienes muebles, pero también hay teorías, opiniones, posiciones que los animales pueden ser sujetos de derecho, una forma de protegerlos. Y hay posturas, ¿sí? Algunos dicen que sí pueden ser sujetos de derecho, otros señalan que no pueden ser sujetos de derecho y otra tendencia es que se les dé una protección legal, una protección especial. La postura mía, que no puede coincidir con ustedes, y hay tendencias y opiniones, cada uno puede tener una opción, que no considero que se les deba reconocer a todos la categoría de sujetos de derecho si la finalidad es protegerlos, ¿ya? No creo que eso sea la finalidad, solamente pensando que porque los animales sienten, todos sienten, ¿sí? Hasta la cucaracha, la mosca, hasta el perro y el gato, por la capacidad de sentir, se les declare sujetos de derecho. Porque eso tendría otras consecuencias peligrosas y jurídicas, ¿no? Imagínense si todos los animales puedan ser sujetos de derecho por principio y consecuencia legal, ética, no deberíamos consumir animales. Si todos son sujetos de derecho, a menos que se quiera proteger a algún tipo o clase de animal. Considero que se debe regular la conducta de los seres humanos. Los seres humanos deberíamos limitar y nuestra conducta.
Los seres humanos deberíamos comprender que tenemos deberes para con los animales, deberes. Y en todo caso, que se establezcan reglas para limitar nuestra conducta, sobre todo pensando en los animales de compañía. ¿Cuál ha sido la situación de los animales en el Perú? Espero haberme hecho entender. ¿Ha cambiado la situación de los animales? Sí. Nada está decidido, pero sí ha cambiado en el Perú. Vamos a ver la situación de los animales en el Perú. Teníamos una ley que del año 2000, esta ley de protección de los animales domésticos y a los animales silvestres mantenidos en cautiverio, se dictó en el año 2000, pero esta ley necesitaba ser reglamentada. ¿Sí? Este reglamento nunca se realizó y en consecuencia esta ley nunca entró en vigencia, es decir, fue una ley ineficaz para el Perú. ¿Sí? Esta ley estuvo ahí inaplicable. Así las cosas, en el año 2001 también se expide la norma de el régimen jurídico de los canes. ¿Sí? Esta ley está vigente, pero esta ley lo que regula es solamente a los canes, que los propietarios que tienen canes potencialmente peligrosos, porque más dirigido a los potencialmente peligrosos, los inscriban en la municipalidad respectiva, que cuando alguien sale a pasear con su animal potencialmente peligroso, con el can, use bozal, salga con correa y establece más responsabilidades administrativas, ¿sí? Y excluye, pues, a los perros, a los canes, perdón, del uso de la policía, del uso de las Fuerzas Armadas o aquellos canes que son de actividad privada, que las personas lo tienen para cuidado de inmuebles. Así las cosas, en el año 2012, miren cuánto tiempo sin hacer más de respecto a los animales, se promueve o se dicta esta ley que regula el uso de los perros guías. ¿Sí? Sabemos que existen perros que están capacitados, digamos, para trabajar con las personas con discapacidad y existe una ley respectiva. En consecuencia, se permite que los perros puedan subir al ómnibus, a los micros, puedan entrar a determinados lugares con las personas con discapacidad. Hasta que en el 2016 aparece esta nueva ley, ¿sí? La que creo que la mayoría las conocen y donde más ha surgido en el Perú la preocupación por los animales. La Ley de Protección y Bienestar Animal, esta ley 30.407, vigente desde el año 2016, solo dice, miren ya, se aplica a los vertebrados domésticos, ojo, vertebrados domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio. Entonces, ya sabemos quiénes son domésticos. Entonces, la ley quiere proteger a la vaca, al caballo, al pavo, a la gallina, animales de granja. Y excluye de su aplicación, excluye a la corrida de toros, pelea de gallos y otras actividades supuestamente denominadas culturales. Esta ley que se aplica a todos los domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio determina que para fines de aplicar esta ley se les debe considerar como seres sensibles. ¿Sí? Recordemos que nuestro Código Civil divide los bienes en bienes muebles e inmuebles. Y los animales están dentro de los bienes muebles, porque ellos son semovientes, ¿verdad? Se trasladan por sí mismos. Bueno, esta ley no dice nada respecto de los animales, qué categoría tienen, pero determina que tienen la condición de seres sensibles. Lo que podríamos entender es que son bienes muebles sensibles o son bienes que tienen alguna protección especial. ¿Sí? Porque al considerar los seres sensibles no pueden ser bienes muebles como un auto, ¿no? Ok.
Y entonces, y aquí viene la pregunta, ¿ya? Y aquí viene la pregunta. Esta ley, si bien se abarca a todos los animales, quiere decir a los domésticos, también la ley regula aspectos para los animales de compañía. También regula algunos aspectos para los animales de compañía. Y entonces, como la preocupación de todos, yo lo sé, la preocupación de la mayoría de ciudadanos es los animales de compañía. Salvo alguien me diga que la finalidad de la ley sea que todos sean veganos. Salvo alguien me diga que la finalidad es que no se consuma ni se use animales domésticos. Y creo que esa no fue la finalidad de la ley. ¿Sí? Entonces voy a referirme solamente a los aspectos de los animales de compañía. Perro, gatos, otros que el ser humano les tenga una protección especial. ¿Qué dice la ley respecto al maltrato animal, ya? A todos los animales. La ley establece deberes de las personas con los animales y también establece prohibiciones. Esta ley establece deberes para las personas con los animales y determinadas prohibiciones. Si no se cumple o si se incumple lo ahí establecido, uno comete una sanción administrativa. ¿Sí? Si uno no cumple con lo ahí establecido, uno puede recurrir a la municipalidad respectiva para presentar una queja administrativa, una denuncia administrativa. Por ejemplo, constituyen actos de maltrato los siguientes, ¿ah? Cuando el propietario encargado o responsable de un animal de compañía no lo tenga en un ambiente adecuado y en condiciones mínimas sanitarias que les permite expresar su comportamiento natural. No los tenga en un ambiente adecuado y condiciones mínimas. Me parece la ley bien utópica, ¿no? No aplicable para Lima ni para nuestro país. Yo no sé si todos los perros y gatos o animales de compañía estén en condiciones adecuadas. No se le dé una alimentación suficiente adecuada a sus necesidades biológicas. Deberes, nadie fiscaliza. No lo proteja del dolor, del sufrimiento, de las heridas y enfermedades. En consecuencia, no hay que maltratar en esos sentidos a los perros y gatos. No lo conceda una atención médico-veterinaria especializada. Es decir, todos los que tienen perros y gatos deberíamos ir a un veterinario especializado. No aplicable esta ley, creo, para la realidad de los peruanos, ¿no? No aplicable para la realidad de los peruanos. Muchas personas ni siquiera llegan al control veterinario a sus animales de compañía. ¿Qué está prohibido para los animales de compañía? No puede abandonárselos en la vía pública. ¿Y cuántos casos vemos de personas, bueno, no se las identifica, pero cuántas personas abandonan a los animales de compañía? Se utilice en entrenamiento público-privado. Se les obliga a realizar actividades incompatibles con su comportamiento. Se los tiene, cría, compra y vende para el consumo humano. Y se promueva peleas de animales en lugares públicos y privados. Y establece todas estas situaciones también, ¿sí? Que se vuelven a repetir, que en principio no se puede realizar amputaciones quirúrgicas o cirugías innecesarias a los animales de compañía. El corte de orejas, el corte de cola. No se les debe entrenar para peleas entre perros. De nuevo, vuelvo a repetir, está prohibido los animales de compañía para consumo humano. El aprovechamiento con fines comerciales de productos y subproductos obtenidos de un animal de compañía, la explotación indiscriminada, aquí con aquellas personas que tienen perros pedigrí o perros o gatos, no sé, perros de raza y los hacen cruzar 2 veces y de ser el caso, en verdad 2 veces al año
la perrita se pone en celo, pero le hace cruzar indiscriminadamente varias veces al año. Y cuando alguien tenga mayor número críe a mayor número de canes que puedan estar o de gatos en ese ambiente. Bueno, ya sabemos que frente a estas situaciones yo podría quejar administrativamente a alguna persona que incumpla con estas prohibiciones, animales de compañía. Gracias a esta ley del año 2016, también se modificó el Código Penal. ¿Sí? Se modificó el Código Penal y recién desde el año 2016 se reguló, se tipificó el delito de abandono y crueldad contra animales de compañía. En verdad el código señala contra animales domésticos y animales silvestres. Animales domésticos, ¿eh? Actos de crueldad. Y que yo sepa, no existe nadie que haya denunciado, porque aquí cuando se trata de actos de crueldad, debo ir a la vía penal, actos de crueldad, que es distinto a maltrato, nadie ha ido a denunciar por el maltrato a una res o a otro tipo de animal doméstico. Por eso solamente voy a referirme a los animales de compañía. Quien realiza actos de crueldad con un animal de compañía, perro, gato u otros, puede recurrir a la vía penal y presentar su denuncia penal. ¿Cómo diferencia un acto de maltrato y acto de crueldad? Todo lo que no está en la ley 3407, lo que hemos señalado, va a considerarse crueldad. Y entonces es crueldad, por ejemplo, como ha sucedido aquí en el Perú, que un auto amarre a un perro con una cadena y avance el auto y jale al perro. Como es crueldad tirar una patada o lanzarlo del tercer piso o utilizarlos como burrier, que también se ha dado. Son actos de crueldad lanzar una piedra a un animal, que vamos a ver algunos casos. Bueno, es delito los actos de crueldad y tengo que recurrir a la vía penal. ¿Sí? ¿Qué casos, quiero saber ahora, qué casos se han visto aquí en el Perú importantes respecto a los animales? El primer caso, primera vez que el Tribunal Constitucional analiza o va a resolver sobre un caso que tiene relación con los animales, este caso, no sé si se acuerdan de un señor, Fernando Ruelas, el señor, voy a comentarles ya, este señor vivía en un departamento, en un edificio de 16 pisos, y este edificio él lo adquiere en el 2012, lo compra en el 2012, ¿sí? Y esa época, en el reglamento del edificio, se establecía que sí las personas, los poseedores los propietarios también podían tener mascotas. En el 2015 se establece, se cambia el reglamento interno y se prohíbe que se puedan tener mascotas y las personas que ya tenían mascotas se queden con ellas hasta que sus perros y gatos fallezcan. Sin embargo, se prohibió el uso de los ascensores para las mascotas. Este señor alega dos cosas: que su perrito era ya adulto y sufría de una lesión en la cadera. Y entonces él no lo podría hacer bajar ni subir las escaleras cargando, porque son 16 pisos, y también el perrito sufría una lesión a la columna. Y él solicita al Tribunal Constitucional, interpone una acción de amparo para que se inaplique para él ese reglamento. Y también señala que él había adquirido su derecho en ese inmueble antes de la modificación del reglamento, y él consideraba que se le estaba vulnerando derecho a la propiedad, derecho
al libre desenvolvimiento de las personas, porque uno tiene libertad de tener mascotas. Bueno, siendo así, él interpone la demanda y este caso, declarado infundado en otras instancias, llega al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, primera vez que resuelve al respecto, y señala el Tribunal Constitucional que se inaplique a ese señor esa disposición del reglamento que dice que no pueda usar el ascensor, que no se le prohíba. Pero también aprovecha esta sentencia del Tribunal Constitucional y determina que no se prohíba en ninguno de los edificios el ingreso de perros guía. ¿Sí? Esta es una acción de amparo y solamente surte efectos para las personas que solicitaron. Sin embargo, lo preocupante que nos sucede en el Perú es esto. Yo les he explicado la sentencia y las noticias y periódicos y los medios de comunicación que a veces mal informan, señala, las mascotas no pueden ser prohibidas en edificios. ¿Eso ha decidido el Tribunal Constitucional? ¿Que no se puede prohibir las mascotas? No. Esto es lo que determina como doctrina jurisprudencial. Que se inaplique para el señor y que no se prohíba la entrada de perros guía. Cómo nos confunden las noticias. Y esta es una página del Poder Judicial. Bueno, y entonces muchas personas te dicen, sí, el TC dijo, no se puede prohibir la entrada no se puede prohibir vivir con mascotas. Y cómo uno tiene que terminar explicándole que no es así. Sin embargo, el Tribunal Constitucional recomendó algunos supuestos, recomendó que los edificios puedan establecer horarios de entrada, de salida, que los copropietarios puedan limpiar los excrementos, que entren con correas, sugirió algunas situaciones. También, qué caso emblemático ha habido el Perú, y este sí tiene que ver con un animal doméstico, es el caso de los caballos. Ustedes saben que la Policía Nacional del Perú puede hacer uso de la policía montada, ¿sí? Puede hacer uso de los caballos. Una asociación, un instituto, en virtud de un caso mediático que fallecieron 3 caballos, solicitó que acción de cumplimiento, mediante una acción, ¿sí? Esta es una acción popular, mediante una acción popular, solicitaron que se declare nula la expresión montada, ¿sí? Los jueces determinaron que se declare nula la expresión montada del reglamento de la Policía Nacional. Nula, ¿ya? Que se declare nula la expresión montada. El Ministerio del Interior ha apelado de esa resolución de la Corte Superior, porque en primera instancia se vio, y determina que efectivamente los caballos son sensibles, tienen la audición bastante fuerte, que pueden sufrir nerviosismo, y que la policía dice puede utilizar otros mecanismos alternativos para controlar a la sociedad, ¿no? Por el orden. Y hay varios fundamentos importantes que señalan que los animales sienten, perciben y son nerviosos, los caballos sobre todo. Espérense un ratito. Y determina que se declare nula la expresión montada. Vuelvo a decir, las noticias empiezan a decir, no se permite el uso de caballos. ¿Mm? No está diciendo eso la sentencia. Bueno, lo que ha sucedido el día ayer ha sido publicado,
que en agosto esta institución ha presentado una medida cautelar, ¿sí? Para que hasta que la Corte Suprema resuelva el recurso de apelación, ¿sí? Se suspenden los efectos de esa decisión y han concedido que se declare nula el vocablo montada. Y yo en verdad no entiendo qué quiere decir con que se declare nula la palabra montada. No es lo mismo que ya no puedan los caballos usarse en estas actividades que ellos realizan para el orden, ¿no? Después ya quería contarles, estoy dentro del tiempo, ¿no? Después quería contarles algunos casos que se han sido denuncias penales. Lo voy a hacer de manera rápida. Es ya también en base a ese artículo de los delitos, más se está aplicando para animales de compañía. Y este es un caso importante en el que aquí un señor, ¿sí? Señala que él estaba saliendo de su domicilio, ¿sí? Y el perrito se escapó. Él estaba saliendo con su esposa a una reunión y el perrito se escapó. Y el perrito se entró a la casa del vecino. Y en la casa del vecino, al parecer, los vecinos tenían una perrita en celo. Lo que hizo el señor, porque no quería que el perro lo que se dice, la monte a la perrita, el señor lo empieza a jalar, lo empieza a patear y lo tira al medio de la pista de la calle. Los vecinos vieron esa situación, llamaron a los dueños que estaban en una reunión y ellos advirtieron efectivamente que el perrito estaba ya desangrado y fallece, ¿no? El perrito muere. Este señor, el agraviado, denuncia a los vecinos por actos de crueldad. Y fue importante esta sentencia porque los testigos fue pieza determinante para que se sancione, se le sentencia al señor. Lo que pasa como son estos delitos, no tienen pena tan fuerte, ¿sí? Al señor se le dio, al señor se le dio una condena, esta si no me equivoco es una pena privativa de 1 año, le imponen 1 año, pero se suspende en forma condicional, ¿no? O sea, no, hasta ahora en el Perú no hay nadie que haya ido preso por este delito. Otro supuesto es este, también rapidito, es que sucedió en Chiclayo, es un joven salía a pasear en la noche con su perrita para que miccione y la vecina le dice, no, que no miccione ahí. Y el señor regresa a su domicilio con la perrita y va a esta señora, le empieza a tirar una piedra y le cae en el ojo a la perrita. El ojo se desangra, la perrita es intervenida, no muere, pero sufrió una lesión grave. En este caso, también al señor, en este caso, hay una reserva del fallo condenatorio, ¿sí? Por ese delito. Una reserva del fallo condenatorio. Bueno, también para terminar ya hemos conocido todos esta sentencia del Tribunal Constitucional, ¿sí? Si se acuerdan que hace 2 años fue de público conocimiento que, como les decía, la ley 30.407 no contempla a los toros, a la corrida de toros, pelea de gallos, y entonces una asociación presenta una demanda de inconstitucionalidad con esa excepción de la ley. La ley establece que se excepciona de su aplicación a la corrida de toros, pelea de toros y pelea de gallos. Segunda vez que el TC interviene para resolver un caso que está relacionado con animales. Y lo que hace el TC, bueno, esta demanda de inconstitucionalidad fue declarada infundada por mayoría, pero hay temas importantes que el TC señala, ¿no? El TC señala que está creciendo a nivel mundial la temática animal, señala que los animales ya no sean tratados como simples objetos y que es un deber del Estado la protección de los animales.
También señala que no le corresponde al TC determinar la categoría de los animales, sino a una ley expedida por el Congreso, pero sí señala que los animales no pueden ser sujetos de derecho ni son objetos y que podrían tener una categoría intermedia, ¿sí? Una categoría intermedia o una tercera categoría especial para los animales. ¿Sí? Y bueno, aquí solamente he consignado, ya veo que la hora, he consignado lo que ya les dije, estas leyes que están debidamente reglamentadas, de los perros guía, y con esto, muchísimas gracias. Me someto a todas las preguntas que quieran hacer. Bien, doctora Franciscovi, muy interesante su exposición, felicitaciones. Y sí, hay algunas preguntas que hemos podido recopilar justamente en el chat que nos han enviado por privado y también en público. Hay una de ellas que nos pregunta Giselle Tello, si son bienes muebles, los animales domésticos, ¿son inscritos en algún registro como registros públicos en el Perú? No, no, igual que los bienes muebles no existe, solamente el auto se registra, ¿no? Pero los bienes muebles no, no es necesario registrarlos. Bien, aquí hay otra pregunta. ¿Cuáles son las sanciones para los circos si utilizan animales para el show cirquense? No sé exactamente las sanciones, pero ya está prohibido en nuestro país el uso de animales en circos, ¿ah? Ya está prohibido. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que desea hacer alguna pregunta? Bueno, tenemos a Jonathan Ruiz, que ha levantado la mano. Por favor, Jacob, para que le des el uso de la palabra. Claro, doctor. Jonathan, ¿nos escuchas? Sí, gracias, profesor. ¿Qué tal? Otra vez verlo, un gusto. Bueno, Igualmente. a la doctora Beatriz, también me gustó mucho su exposición. Gracias, porque así nomás no se ve una exposición de ese tipo, ¿no? Que ayuda a los animales, ¿no? De cierta manera. Mi pregunta es, tipo personal, o sea, ¿qué podría hacer en el caso que los vecinos le estén dando alimento con veneno a los gatitos, y que es algo frecuente, ¿no? Que no es solamente ahora, que siempre lo han hecho, desde que tengo uso de razón? ¿A dónde podría quejarme, no? ¿O qué podría hacer? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Sí, Jonathan, gracias. Efectivamente, eso es un acto de crueldad. Y entonces, deberías ir a a la comisaría respectiva o ir al fiscal de turno, pero que es importante tener identificado a quién lo ha hecho, tener pruebas. Si yo no identifico quién le ha realizado, ¿cómo puedo presentar mi denuncia? Entonces, muchas denuncias se derrumban porque no tengo pruebas o no tengo identificado a quién, ¿sí? Algo importante que quería comentarles, pero no lo puse en la diapositiva, miren ya, en penal, ustedes también deben saber y les comento, hay muchos casos últimamente, o en la pandemia hubo, de violación a mascotas, de violación a perros, pero ya, si bien es cierto, el Código Penal no tipifica la zoofilia, no tipifica la zoofilia, ¿sí? Podríamos decir que no es delito, ya dos jueces penales han determinado que es actos de crueldad, ¿sí? Por ejemplo, la violación a los canes es un caso fuerte que vi que la hermana lo denuncia y ya ha sido admitido como actos de crueldad, ¿cierto? Porque no es acto de maltrato, ese es un acto de crueldad. Bueno, a la persona le han dado una pena, como les digo, nadie está yendo preso por este delito, ¿no? Dime. Bien, vamos con Daniel Valdivia, que quiere hacer una pregunta también. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, doctor Félix. Encantado de estar en esta reunión. Doctora Beatriz, a los distinguidos profesores y compañeros todos. Bueno, hablando de gatitos,
esto me hace recordar que un tiempo atrás el Parque Kennedy en Miraflores estuvo infectado, por decirlo de alguna manera, de muchos gatos, lo cual esto contribuía al desorden, al urbanismo, también traía algún tipo de enfermedades, ¿no? Este no solamente es el único parque en la ciudad, yo soy del distrito del Lince y tenemos un parque grande también aquí, y tengo entendido que en el Parque de Jesús María, en Campo Marte, también hay un problema similar. Y es por lo mismo que los vecinos arrojan a sus animales a los parques, ¿no? Y en esa consecuencia, mi Pregunta pregunta que, es, ¿cómo ay, podemos hacer o si ya está, sí, cómo podemos hacer o si ya está legislado en los municipios tener un ordenamiento ligado a que esta sucesión eh, de bienestar para los animales sea a campo abierto, cuando no debería ser así, ¿no? Y esto trae pues plagas, sabemos que los niños, adultos mayores caminan por los parques, entonces de una cosa llevamos a la otra cosa y no está regulado. Si está regulado, nos gustaría que nos diga, si no está regulado, ¿cómo podemos hacer nosotros los estudiantes de Derecho para podernos en marcha a tratar de dar sentido a una próxima tesis en cuanto a una regulación mediante a los animales en las calles? Muchas gracias. excelente, Daniel, gracias. Efectivamente, aquí hay dos situaciones, ¿ya? No es correcto y está prohibido abandonar a los gatos y animales en los parques. Entonces es falta de educación de los ciudadanos, falta de política de esterilización, ¿sí? Porque muchas personas se llenan de animales y después no los quieren esterilizar. Entonces, por un lado, ya salió una ley, cuatro patas, la ley que va a promover como salud pública la esterilización de los animales perro y gato en lugares sobrepoblados. Y esa ley recién se ha creado la comisión para que sea reglamentada, ¿sí? Un reglamento para ver qué se puede hacer para acabar con la sobrepoblación canina y felina. Estamos empezando en el Perú, entonces ojalá se pueda regular esta política de que las municipalidades puedan esterilizar a los perros que se les llama vagabundos, a los perros feriales que viven en comunidad y toda clase de perros abandonados. El problema también es económico, porque ¿cómo yo primero identifico a un can? ¿Cómo sé a quién ya operé o no operé? Y no se trata solamente de esterilizar al can, sino también tengo que hacerle, o al felino, también tengo que hacerle exámenes médicos. Y el postoperatorio, ¿contamos las municipalidades o cuentan las municipalidades con espacios para albergar a perritos o gatos abandonados? No. Y solamente la municipalidad, si no mal me equivoco, de Surco, Miraflores y algo San Isidro y algo San Borja, tienen como albergues temporales. La ley, que es linda, la ley linda, pero no se cumple, la ley 30.407, establece que la municipalidad debe crear albergues temporales. ¿Qué municipalidad o qué gobierno regional lo ha hecho? Entonces aquí viene muchas situaciones. Tenemos buenas intenciones al hacer las leyes o las leyes son muy ilusas, utópicas y también no existe fiscalización, falta de conocimiento por nosotros y falta presupuesto. Bien, Porque muy tú, bien. sí, no está Francisco, dime. regulado qué hacer con los animales. Y yo te entiendo, ¿ya? Porque yo puedo querer mucho amar y respetar a todos los animales, pero también sé que es un perjuicio para la salud, porque los animales ahí, si las personas no recogen sus excrementos, si las personas no los han vacunado y no los desparasitan, puede contagiar a los niños. Entonces, todo también se resume a cultura, educación. Sí, Bien, perfecto. Vamos con Sheila Guamán, que también ha levantado la mano. Sheila, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Muy interesante todos los temas que a usted nos ha mencionado. Yo tengo una pregunta, doctora. Me vi hace unos días un video que me consternó bastante.
que decía que la señora caminaba con su niño y en eso pues salió un perro pitbull y atacó a su hijo y parte del cráneo lo arrancó este pitbull. Mediante este tipo de situación, ¿qué medidas se toma? Gracias, Sheila. Sí, sí se ve, pero aquí hay dos cosas, ¿ah? Responsabilidad del dueño del perro, porque es un can potencialmente peligroso, y si cumpliríamos las normas, el Perú sería distinto. Si se cumplen los deberes, obligaciones, y no solamente se exige que el Estado cumpla, ¿no? Aquí también hay que cumplir como ciudadanos nuestros deberes. Entonces, si el señor o la señora salía con su perro con correa y con bozal, eso no hubiese pasado. Ok, si el perro sucedió esa situación que puede darse, sí está contemplado en la ley de régimen jurídico de los canes, ¿ya? Si el animal causa lesiones graves a una persona, la dueña del animal debe cubrir con todos los gastos del niño, es decir, todos sus gastos de hospital, hasta de desfiguración del rostro, aparte de una indemnización que se le puede pedir al dueño del CAM por ese daño causado a esa persona. Y hay situaciones hasta que a veces se puede sacrificar al CAM. Bien, tenemos a Persiles también, que ha levantado la mano. Vamos a darle el uso de la palabra. Persiles, buenas noches. Ante todo, doctor, buenas noches, doctora, buenas noches, y también agradecido por la capacitación que hoy nos está dando. Quería hacerle una pregunta y también como antecedente tenemos que justo la compañera anterior hablaba sobre el pitbull. El pitbull en realidad tenemos varios antecedentes que ha atacado a personas mayores de edad y también a niños, que ha dado graves lesiones, lo ha dejado desfigurado el rostro, etcétera, ¿no? Y justo la vez pasada también yo estuve andando por una avenida y casualmente me encuentro con un joven que estaba llevando a su pitbull con una soga y yo de verdad me alejé un poquito, tenía miedo al pitbull, justo también había salido en la noticia que había atacado, creo, en el norte, creo, una persona mayor de edad, y tuve con un poco de temor. Y de repente el pitbull se lanzó hacia mí, y eso que yo no le hice nada al pitbull, ¿eh? Pero en realidad yo pienso que cuál sería la solución o si se podría crear una ley para prohibir la crianza del pitbull, ¿no? O cuál sería la solución, doctora, con respecto al comentario que hice. Sí, Persiles, efectivamente, ese caso se ve de los pitbull o de otros. Es que, como te digo, la ley de los canes potencialmente peligrosos establece que todo dueño debe inscribir a su can en la municipalidad respectiva. Uno, debe usar bozal y debe sacarlo con correa. Ese señor, si no cumple, puede ser pasible de una sanción administrativa, si está regulado. Entonces, es un poquito de falta de conocimiento de todos, ¿no? De todos nosotros respecto a las normas. Sí está regulado. O sea, otra cosa es que no se aplica y también a veces ni los policías, ni los serenazgos, ni nosotros sabemos. Ese es el problema. Muchas gracias. Bien, 3 preguntas más y ya culminamos con la ronda de preguntas. Y la doctora también ha respondido a Bexaber Ubaldo, que había hecho una pregunta similar. Giselle Tello, por favor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora Franciscovich, y con todos los presentes. Muy interesante la exposición. Yo ya tengo el gusto de conocerla. Yo estoy haciendo una tesis sobre este tema. Me parece muy interesante seguir escuchando la postura que ustedes mantienen. En este caso, yo quiero comentar, muy aparte, alejándonos de los canes potencialmente peligrosos, que son los que sí tienen una sanción, los que sí tienen un reglamento, pero que lamentablemente, como usted dice, en el país no se cumple, no se reglamenta y no todas las municipalidades tienen el mismo parámetro. Debería existir de repente
una ordenanza que sea así como cuatro patas, que sea más globalizada para que pueda existir de esa forma una potencial sanción más creíble, entre comillas. Entonces, si nos ponemos en la postura de que existe que los animales son cosas o objetos de derecho o son sujetos de derecho y no tenemos exactamente en sí un panorama claro debido a que nuestra legislación nos dice que no son cosas, que tienen que ser protegidos, pero no nos dicen cómo protegerlos. Entonces nos deja una ambigüedad total que no nos deja globalizar en qué posición quedan los animales. Exacto. Lo que yo quiero preguntarle a usted es cuál es su postura o cómo usted recomendaría que se pueda organizar, porque lo que yo estoy, se puede decir, parametrando en mi tesis, es que se cree una nueva personería jurídica. ¿Qué quiere decir? Que no sean objetos de derecho, porque obviamente los animales son animales sintientes, como se viene determinando hace años, y tampoco son sujetos de derecho porque no vamos a preguntarle al animal si quiere cruzarse o si en todo caso quiere que les corte el pelo. Entonces, los animales podrían ser creados como una personería jurídica en los cuales se les cree derechos, no deberes, en el caso y parametrándolo sin caer en la susceptibilidad de la comparación, como tienen en este caso la personería de las personas discapacitadas y crearlos como seres de derecho en los cuales ellos tengan estos derechos y sus dueños la obligación para que se cree un registro, porque si bien existen registros para los canes peligrosos, no existe un registro para los perros vagabundos, valga la redundancia. Y estos perros también son agresivos, estos perros también es un peligro para la sociedad. Y si nos vamos fuera solamente del ámbito animal y protección a ellos, esta personería también crearía una protección para la sociedad, porque también nos veríamos nosotros protegidos en el caso de que el animal, por ser animal, simple y sencillamente no nos ataque. Existirían más perreras, existirían más centros de protección para los animales, no existiría tanto explotación de ellos mismos, o tampoco existiría estas granjas clandestinas, porque en otros países, como usted mencionaba, Suiza, Escocia, están reglamentados hasta el tiempo que ellos tienen que estar viajando de un lugar a otro. Entonces, ¿qué posición tiene usted sobre esta personería nueva que se podría crear, que serían ponerlos como seres de derecho o como seres de protección, como usted determinaba? Giselle, ¿no? Felicitaciones. Advierto que conoces un poco la temática. Primero, ¿a qué animales? ¿A todos? Primera pregunta, ¿a todos o solamente canes y felinos? Segundo, sí considero que, y es mi postura, si me pides, pueden ser sujetos de protección especial. Disculpe que la corte, doctora. En este caso sí serían a todos los animales, porque sabemos que existen protecciones para los animales domésticos, que son el perro y el gatito, el que crea más susceptibilidad ante las personas. Pero también sabemos que existen los cerdos, las vacas, las gallinas, que sufren el mismo maltrato que los animales, ¿no? Entonces, sin irnos al extremismo de ser el animalista que te diga solamente come verduras y cositas verdes, pero sin tampoco irnos a la crueldad de querer a todos los animales sacrificarlos y tenerlos solamente para el beneficio. Sí, me dolió eso de comer solo verde. No, yo soy vegana, pero no como puro verde. Mira, Giselle, yo te digo algo. Todos los animales, y ahí vendría un poquito mi cuestionamiento, ¿ah? Puedo estar errada. Si tú lo fundamentas, tu tesis, maravilloso. Si yo les voy a dar algunos derechos, dime, y después voy a comerme la vaca, y después voy en Navidad a comerme pavos, ahí me viene una contradicción moral, ¿sí? De ¿para qué le doy derechos si después voy a comerlo? O a la brasa o al palo. ¿Ya? Primero. Segundo, sí considero que, pero es válida tu propuesta. Si tú tienes fundamentos y argumentos, perfecto. Perfecto. Y hay escritos, hay tesis, Giselle. Lo importante es que tú fundamentes y argumentos. Yo sí fundamento, yo tengo argumentos que no, para mí no. Para mí me parece insensato jurídicamente darles categoría de sujetos de derecho. Sería en mi mundo ideal, ¿no? En mi mundo ideal, sujeto de derecho y en consecuencia nadie ni siquiera use cuero. Claro, ahí veo que lo que me escribe Milka. Sí, pero sí en tu teoría, si tú tienes argumentos y fundamentos, puedes tener razón y eso se trata de una investigación, una tesis. Bien, muy
Muchas gracias. Orlando Reyes, muy buenas noches. Qué linda, Atento. qué lindo ambiente, público, porque hacen un montón de preguntas. Sí, así es. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo Mire, está? con relación a lo que la compañera estaba mencionando sobre los perros callejeros, ¿no? También hay animalitos, digamos, los gatos, ¿no? Que también a veces los dueños no le dan de comer, ¿no? Y debido a ello, pues los gatitos van en busca, pues, obviamente, de su comida o se van a otras casas, ¿no? Digamos, algunos que tienen de repente la ventana abierta de la cocina, entran los animalitos a comerse, a destapar la soya, ¿no? En ese sentido, esto debería haber o debería incluirse en la norma, ¿no? En la ley que se tiene, ¿no? De que cada animalito doméstico, vale decir, o bueno, perro, en este caso los dos, ¿no? Perro y gato, se tengan pues en su cuello los datos del dueño, vale decir bueno, el domicilio, la dirección, el nombre del dueño, pues, ¿no? Para poderlos identificar y también que, que, que se vea que ese animal, pues, obviamente tiene casa, ¿no? No es un animal de la convivencia de la calle o expuesto bueno, a las consecuencias que pueda, ¿no? Variar del peligro en la calle, ¿no? Entonces debido a que se logre pues la paz y la tranquilidad que uno pueda necesitar, pues, ¿no? En sus casas, ¿no? De dejar de repente la ventana abierta, en este caso, los gatos que se metan, pues, ¿no? En ese sentido. Gracias, doctora. Sí, efectivamente, y depende del dueño, ¿no? Depende del cuidado del dueño, efectivamente. Bien, Lucero Sánchez. Doctora, buenas noches. Sí, yo quería preguntarle, o más bien su parecer respecto a la muerte de varios animales, ¿no? No los de compañía, sino a los demás animales como la vaca, el chancho, gallina u otros animales que se consumen normalmente. Sería bueno de que podría existir una ley que regule la forma de sacrificio de esos animales para evitar la crueldad con la que se los sacrifica. Sí, Lucero. Y eso es lo que busca el bienestar animal. Que nuestra ley se llama bienestar animal, pero no hay fiscalización. Esa ley, para mí, tiene que tener más especificaciones, pero sí debería regularse lo que busca el bienestar animal, que sean sacrificados o que vivan bien, ¿no? El bienestar de los animales. Sí, Bien, Lucero. Olinda Herrera. Y terminamos con Adolfo Vargas. Doctora, buenas noches. Interesante su exposición. Doctora, más que todo yo quería comentar. Hace 2 meses tuve una amiga que viajó a España, a Bilbao, y ella me comentaba que en España, más que todo en la ciudad de Bilbao, me decía que no había ni un perro en la calle. Y yo le dije, ¿por qué? Y usted justamente ha hablado que hay una regulación del Código Civil de España Vea, que perdón. regula. Entonces, y ella me comentaba que en las calles no vas a encontrar ni un perro vagabundo, ni gatos vagabundos, y ella me decía, te sorprendía porque hay una diferencia, un contraste del Perú con España, y me decía que los perros y los gatos, más que todos los perros, tienen chip y que están relacionados con la perrera. Entonces, si encuentran a un perro en la calle o están ahí, agarran y lo llevan a la perrera y la perrera los identifica y los lleva a su dueño, porque si no hay una sanción tremenda. Yo quisiera que corrobore esto. Yo no he estado en Bilbao, pero me parece muy interesante y debería también aplicarse acá en esa forma ¿no? de tratar a los animales. Muchas gracias, doctora. Sí, Olinda, sí, ese chip, sí, ya se aplica, ya se puede establecer aquí en el Perú. Y te comento, ¿ya? Sí, en otros países ya no hay población en las calles, no hay deambulando animales abandonados, ni animales callejeros, es cierto. Para mí tiene que ver con la cultura, están desde hace años luchando sobre los animales, el bienestar.
sin humanizar a los animales. Pero, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en nuestro país? Yo quise que le implanten a mis perritas, yo tengo 3 perritas, implanten ese chip. Y el veterinario me dijo que costaba, en verdad, cada chip, colocarlos 100 soles, ¿ah? 100 soles. Pero me dijo, ¿cuál es el problema? Si el perrito sale a la calle y alguien le encuentra, todos los veterinarios o las municipalidades deberían tener un escáner para poder identificarlo. Pero si las municipalidades no tienen un escáner, ¿de qué te sirve que tu perrito tenga un chip? Entonces, ¿me dejo entender? Creo que en esos países las municipalidades tienen mayor presupuesto, las municipalidades contarán con un escáner o veterinarios. Pero aquí en el Perú, ¿qué veterinarios todavía tienen escáner? ¿Qué hacemos con los perros donde hay sobrepoblación canina? Que son los lugares más que de repente hay sobrepoblación canina en los lugares más de pobreza extrema. ¿Va a poder la persona poner un chip? ¿Va a poder tener las personas escáner? Este es un problema social, cultural, económico, aunque no lo creamos, ¿no? Como todo se vincula con otras disciplinas. Bien, Adolfo Vargas. Sí, doctor, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí, solamente para una pequeña acotación, ya que en algunas municipalidades, acá en Lima Metropolitana, sí cuentan pues con la debida regulación, en el sentido con ordenanzas en la cual regulan y realizan el control y fiscalización debido a, en este caso pues a los canes, a los felinos, en la cual tengo la ordenanza 404, que es del 2015 de San Isidro, en la cual pues regula todas estas disposiciones que deben tener en cuenta los propietarios, y también cuenta con una tabla de infracciones con 31 ítems, que si el propietario o el guía incumple estas disposiciones, por lo cuales como ejemplo, bueno, sacar al pasear con el can sin el debido collarín, o la cadena que se conoce, o dependiendo la raza, con el bozal correspondiente, o no recoger las excretas que dejan en parques, en veredas, contemplan pues una sanción y son sancionados por incumplimiento de esta normativa y está estipulado dentro de la tabla de infracciones, ¿no? Y así mismo también otras municipalidades que lo hacen, ¿no? Sino que, vamos a decirlo pues de una manera coloquial, en los distritos de los conos, no se da de repente este cumplimiento por falta de logística de personal para poder controlar y sancionar pues a los que cometan estas infracciones. Pero sí está regulado y contemplado. Sí, Adolfo, efectivamente, las municipalidades tienen ordenanzas municipales y las ordenanzas son una copia fiel del régimen jurídico de los canes, ¿sí? Y todas las municipalidades, por cumplir con sus labores del cargo, cumplen. El problema es que no se ejecutan. Yo vivo en San Isidro y conozco esta disposición porque en todos los parques establece recoge, multa, recoge las excretas, multa, no pasear con correa, multa. Y entonces, cuando yo he querido soltar a mis perritas en el parque, como era antes, viene el serenazgo y amarre. Entonces, todos los perros, ya nadie puede, no pueden andar sueltos, pero hay serenazgo, hay fiscalización. Te meten aquí la idea que te sancionan y vienen tras tuyo y vienen tras tuyo. Es más, en San Isidro no puedes pasear con más de 4 perros. El problema está en que no es la norma, es la aplicación, la fiscalización y el desconocimiento de personas. Por eso decía, algunas municipalidades sí le han dado interés, pero debe ser porque tienen mayor presupuesto o tienen mayor personal. Pero ¿cómo hacemos en los distritos alejados de extrema pobreza, donde hay sobrepoblación canina? Porque si tú conoces también San Isidro, no hay perros vagabundos, pero eso es en otros distritos, mientras que en otros, sí. Bien, bien, vamos con la última pregunta y es de nuestro profesor Rubén Guevara, justamente nuestro colega. Doctor Guevara, ¿cómo está? Ok, muchas gracias. Gracias. Mis saludos, doctora Beatriz, ¿cómo está usted? Gracias, ¿cómo estás? Creo que nos conocemos de la San Martín. Bien, mire, permítame hacer 2 comentarios. El primero referido a una participante
que está elaborando, entiendo, una tesis, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Y en cuanto a la personería jurídica, pues, que podía imputarse a un animal, resulta complejo porque implica la personería jurídica, pues, derechos y obligaciones, ¿no es cierto? Sería cercenar la institución y crear algo extraño. Entonces, creo que concordamos en el sentido que sería muy complicado sostener jurídicamente, ¿no? Académicamente con fortaleza esa posición, ¿no? Básicamente va dirigido mi comentario a quizá pensar mejor digamos, el tema que va a tratar o cómo se quiere abordar esto, ¿no? Sería ante un jurado, digamos, quién sabe, difícil de sustentar eso, ¿no? Esa sería la debilidad. Entonces, esa situación de optar de personalidad jurídica a un animal sería complicado, ¿no? Porque ¿qué obligaciones tendría el animal? No puede imputar a un animal, a un ser que en realidad pues no tiene razonamiento, puede ser inteligente, pero no tiene razonamiento, esta personalidad jurídica, ¿no? Y el segundo comentario, iba a algo que se ha estado comentando bastante acá, a los animales peligrosos, ¿no? Acá hay que hacer una distinción importante, ¿no? El pitbull es un animal cuya fortaleza y fiereza está por encima de cualquier otro perro, Exacto. ¿no? Y por más uno que quiera, digamos, establecer sanciones para los propietarios, puede haber un descuido involuntario, por más que yo sea responsable, y ese animal puede generar daños realmente graves. Entonces, ahí mi posición es de que debería prohibir la crianza de ese animal, porque además todos sabemos la idiosincrasia nacional, ¿no es cierto? Sabemos nuestro nivel de cultural no es digamos, el mejor, ¿no? Y hay descuidos, incluso en las mejores personas, ¿no? Entonces, yo sí veo como una amenaza y un peligro, ¿no es cierto? La tenencia de este perro, porque, es más, sale del control de cualquier persona. Es más, cuando este perro ataca, si, digamos, teóricamente hablando, y se ha visto en la práctica, uno balea a este animal y por lo menos tiene que darle 4 balas, ¿no? O sea, lo que quiero llegar es al extremo de fuerza y fiereza que tiene este animal. Entonces, yo desde hace mucho tiempo estoy convencido de que debería prohibirse esta raza en especial porque realmente es un peligro que sobrepasa cualquier otra raza de perro, ¿no? Eso quería yo simplemente comentar. Bien, le agradezco más bien su participación en este evento. Gracias, gracias Rubén, muchísimas gracias. Claro que sí, nos conocemos de la San Martín. Mira, lo que él ha dicho, lo ha dicho de manera mucho más directa que la mía. A mí no me gusta imponer posturas, pero efectivamente yo también soy la tendencia de que no, mucha riesgo, es muy riesgoso jurídicamente hablando darle categoría de sujetos de derecho por todo lo que ello implica. Y entonces yo también te recomiendo, pero aquí también hay no solamente razones jurídicas, aquí hay razones filosóficas y antropológicas que los animales, por más que amen, no pueden ser sujetos de derecho, no pueden. Entonces hay un libro muy importante que habla sobre el mundo circundante de los animales. Y es otro tema porque hay razones filosóficas, antropológicas y biológicas que los animales somos distintos a los seres humanos y con eso no nos podemos meter a la cabeza de que eso es especismo, de que yo me creo. No, no es que seamos nosotros mejores, no. Los animales son seres sintientes, son seres vivos y como ser vivo se debe respetar a todos los seres vivos. No es que seamos mejores o los seres humanos hemos descubierto la calidad que tenemos y es peor que cualquier animal. Ese es otro tema. Y respecto a lo que dice Rubén, respecto a los pilos, mira, pero ha estado de moda, ¿no? Porque una época potencialmente peligroso también fue los Doberman, y después surgieron los Rottweiler. También han sido considerados potencialmente peligrosos y después se puso de moda los Pitbull. El problema es también que debería haber una regulación que controle quiénes pueden ser propietarios de los Pitbull. Son jóvenes que quieren está en moda, pues, ¿no? Porque así somos un país que se deja llevar por la moda, qué lindo, pitbull y la persona se hace fuerte, y bueno, por X motivos. Pero sí, efectivamente son perros que tienen una fuerza sobrenatural, ¿no?
Bien, doctora, muchísimas gracias por su participación el día de hoy en esta conferencia magistral. Han habido bastantes preguntas, le agradecemos también la paciencia por ello. ¿Alguna palabra finales, doctora? Agradecerles a la decana y a ti por la importancia, por este tema. Me ha encantado el grupo, me encanta que me hagan preguntas, su interés, su preocupación y su atención. Sí puedo enviar las PPTs, no hay problema, yo te envío Ítalo y pueden compartir. Muchísimas gracias y felicitaciones por su evento. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Franciscovich. A nombre de nuestra decana, la doctora Delia Muñoz, damos justamente por clausurado el evento del día de hoy. Y muchas gracias a todos los que participaron. Muy buenas noches, gracias, muy buenas noches, hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias.